Empezamos en un minuto. ¿Sí me escuché? Sí, Jonathan, sí te escuchas. Estamos esperando todavía, creo que faltan. Sí, se escuchó. Ok, muchas gracias, perdón. John, tienes el micrófono apagado. Sí, vamos a comenzar. ¿Cómo está, señora Lula? Muy buenos días. Comenzamos entonces. Estaba esperando nada más mi salida aquí con el grupo que coordina todo este gran esfuerzo. Pues quiero primero que nada darles la bienvenida a estos diálogos por la inclusión de grupos vulnerables. Agradecer la presencia de todas y cada una de ustedes. Sobre todo también agradecer mucho la presencia de quienes van a conformar este panel de inclusión educativa, a nuestras 4 ponentes, todas ellas damas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todas las personas a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Garantizar la igualdad de oportunidades para todos en materia de educación sigue siendo un desafío a escala mundial. El objeto de desarrollo sostenible 4 en lo relativo a la educación y el marco de acción de la Agenda 2030 hace hincapié en que la inclusión y la igualdad son los cimientos de una enseñanza de calidad. Para llegar a los grupos vulnerables con mayor exclusión o vulnerabilidad y proporcionarles una educación de calidad, es indispensable elaborar y aplicar políticas y programas inclusivos. A través de este panel se busca y se buscará impulsar un intercambio de experiencias y conocimientos sobre la inclusión educativa con el objeto de fomentar los espacios y los sistemas educativos inclusivos, formales e informales, que eliminen los obstáculos para la participación y el rendimiento de todos los educandos, tomando en cuenta la diversidad de sus necesidades, capacidades y particularidades, y eliminando todas las formas de discriminación en el ámbito del aprendizaje. Esta dinámica, el panel durará 1 hora 30 minutos. Tenemos y contamos con la presencia de 4 integrantes ponentes en este panel, que a continuación daré también una breve reseña de cada una de ellas. Cada ponente tendrá un espacio de 15 a 20 minutos para poder participar. En cuanto se vaya cerrando 3 minutos antes, haré yo la intervención para que puedan ustedes ir redondeando sus ideas. Y al final de las 4 participaciones con las que contamos el día de hoy, se tendrá y se dará estos 15 minutos para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes, público que nos acompañan, quisieran hacer. Es para mí un honor poder presentar a nuestra ponente. Ella es doctora en ciencias con especialidad en bioquímica por el Instituto Politécnico Nacional. Es ingeniera bioquímica por la misma institución. Desarrolló una carrera académica de investigación y docencia en los campos de biofísica, bioquímica e inmunología. Realizó un diplomado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y otro en finanzas para no financieros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la ITAM. Con el objetivo de comprender su perfil profesional y académico, cursó estudios en maestría en terapia racional emotiva. A partir de 1978, inicia una carrera exitosa de 20 años en la industria farmacéutica internacional en México,
llegando a ser directora de operaciones en la empresa Norwich Eaton Labs, Sanofi México, Syntex S.A. y Roche. El 11 de diciembre del 2009 fue designada por el ciudadano presidente de México como directora general del Instituto Politécnico Nacional. Y el 13 de diciembre del 2012 fue ratificada para un segundo periodo por la misma administración, siendo la primera y única mujer que ha tenido ese cargo hasta el día de hoy. En otras distinciones, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas Dr. Río de la Loza, otorgado por la Asociación Farmacéutica Mexicana, y en el año 2011 se hizo acreedora de la medalla a la Mujer del Año. Es un honor presentar a nuestra secretaria de Educación del Estado de Guanajuato, la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez. Bienvenida, doctora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Jonathan. Muy buenos días a todas y a todos. Deseo fervientemente que sigan gozando de plena salud. Muchas gracias por la invitación a este tan importante evento y felicito a los organizadores por la trascendencia de las temáticas que se están trabajando en las diferentes salas. Quisiera iniciar con una reflexión de Mel Ainscough, catedrático emérito de Educación en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Recientemente se analizaron las situaciones en diferentes países y él llegó a esta expresión. Ningún país del mundo ha logrado la inclusión en las escuelas. Los colegios son cada vez más diversos, con más culturas, idiomas, religiones. De ahí la importancia de la inclusión. El actual sistema educativo no está ahora mismo diseñado para responder a cada uno de los niños y niñas. Y este es el gran reto en las escuelas, que todos, niños y niñas, sean importantes. También los más vulnerables, los menos aventajados, los que sufren alguna discapacidad. Y parece que ahora, con la pandemia, estas reflexiones se vuelven más fuertemente vigentes que lo que cuando fueron emitidas. En nuestra legislación tenemos el artículo 3º de la Constitución que marca obviamente que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. El Estado nacional, priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Más adelante, en la fracción 2, inciso F, menciona el criterio que orientará a la educación será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objeto de eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Por supuesto, se menciona por UNESCO que la inclusión no es un mero cambio técnico u organizacional, sino un movimiento con una clara filosofía cuya principal aspiración es asegurar para toda la población el derecho a una educación de calidad. Pues existe un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes, además de aquellos con discapacidad, que tienen negado este derecho. La inclusión está relacionada con el acceso, la participación y los logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Entendemos que la educación inclusiva es un proceso que permite abordar... Perdón, doctora. Les pedimos por favor cerrar su micrófono. Muchísimas gracias. Decía, es un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos,
a través de una mayor y mejor participación en el aprendizaje, con actividades comunitarias, culturales, tendiendo a reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Por supuesto que implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños y niñas en edad escolar, y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar para todos. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en los entornos formales como los no formales de la educación. Esto está planteado por UNESCO desde el 2005. Y podemos seguir así con muchas más reflexiones, descripciones, en donde la inclusión, específicamente la inclusión educativa, nos va llevando a la precisión de cuáles son las necesidades que tenemos que satisfacer y resolver. En la Secretaría de Educación de Guanajuato hemos creado y construido un ecosistema de inclusión educativa, al cual lo enmarcan Una disculpa, doctora. Les pedimos amablemente a todos quienes están en la sala, si nos pueden hacer el favor de mantener su micrófono apagado en off, se los agradecería muchísimo. La otra, sí. Me permito sugerir que quien esté controlando Sí. apague todos los micrófonos, excepto de quien está hablando. Ahí está listo. Adelante, doctora, disculpe la interrupción. Decíamos que se ha construido un ecosistema de inclusión educativa, al cual enmarcan, por supuesto, en primer lugar, el marco normativo y las políticas nacionales y estatales, acordes, por supuesto, con el desarrollo de las políticas a nivel mundial en estos temas. En segundo lugar, tenemos la gestión pedagógica, escolar e institucional para todas y todos. Después, contamos con grupos en situación vulnerable que han sido perfectamente identificados y que sufren todavía de algunas brechas. Y complementan a este marco los grupos, actores y asociaciones que actúan desde lo local, es decir, respetando las territorialidades. El corazón del ecosistema está basado en culturas inclusivas que tienen prácticas inclusivas derivadas de políticas inclusivas, es decir, hay armonía desde la política hasta las prácticas y se construyen en las dos direcciones. Esto condiciona lograr accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad, adaptabilidad y sustentabilidad progresiva para que los estudiantes ingresen, permanezcan, aprendan, hagan el tránsito por todo el trayecto educativo hasta su egreso y esto les permita participar tanto en el proceso educativo como fuera de él en el desempeño de su vida personal. En el campo de la participación, coordinación y corresponsabilidad, tenemos una coordinación tanto intrasecretaría como interinstitucional. Nos conectamos con todos aquellos sectores, instancias, asociaciones que pueden constituir apoyos para esta actividad. Y tenemos redes de colaboración establecidas en base a esto. Hacemos consultas y hacemos planeación participativa y generamos una red de servicios y apoyos. Nuestra capacidad institucional cuenta con una normativa, una estructura, hay procesos y servicios, contamos recursos que nunca son suficientes, por supuesto, y además buscamos, estudiamos y compartimos información con todos los que tienen relación con este concepto de inclusión educativa.
Para ello hacemos formación y sensibilización, que incluyen capacitación, tanto a quienes van a atender a los niños y niñas, como a los padres de familia, para que tengan también una mejor interacción con ellos. Damos asesoría y acompañamiento y, por supuesto, realizamos campañas de sensibilización. Son temas en los que necesitamos sistemáticamente, frecuentemente, llevar las campañas de sensibilización, porque hay una fuerte tendencia en ciertos sectores a desconectarse o a no respetar los principios que rigen la relación con los grupos vulnerables, los grupos en situación Nos fuimos para allá, Fer. Finalmente hemos llevado y seguimos llevando a cabo conversatorios que nos conectan con todos los elementos que participan en estos sistemas. En cuanto a las medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, consideramos la flexibilidad curricular como uno de los aspectos importantes. La realización de ajustes razonables, de diseño universal, etc. Contamos con protocolos y se trabaja por tener y ampliar la infraestructura, el equipamiento y la disponibilidad de materiales incluyentes. A través de toda esta infraestructura, buscamos la eliminación de formas de discriminación, exclusión, desigualdad y violencia. Buscamos cumplir con un enfoque de derechos, interés superior de la niñez y su desarrollo. Respetamos la interseccionalidad que ha sido mencionada y hacemos atención a la diversidad y la interculturalidad. De las acciones que hemos venido realizando con estudiantes en condiciones de discapacidad, tenemos que somos la sexta entidad con matrícula mayor atendida en los servicios de CAM y USAER. Tenemos el segundo lugar en la relación alumno por grupo en los CAM. El tercero como entidad con certificación en área laboral de los CAM. Tenemos liderazgo en inversión en infraestructura y equipamiento exclusivo y somos un estado considerado innovador con el modelo de la prepa incluyente que ya contamos. Además, somos una entidad que otorga más becas estatales a la población con discapacidad. Del 2011-12, ese ciclo escolar, hasta el actual, 2021, hemos tenido un incremento de 119.8% de la atención de estudiantes en cada ciclo escolar. Las unidades de apoyo a la educación regular, USAER, son 157 que atienden a 28,007 estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes y otras condiciones. Contamos con 57 centros de atención múltiple, los CAM, que atienden a 4,988 estudiantes con discapacidad y en general en el estado, a través de los 46 municipios, cubrimos a 32,995 estudiantes. Guanajuato es un referente nacional en la inclusión educativa. Nos hemos destacado por la inversión realizada para la creación, construcción, rehabilitación, equipamiento y fortalecimiento de recursos didácticos, tecnológicos y asistivos de los CAM. Asimismo, de las aulas de las unidades USAER, con el objetivo de que los estudiantes con discapacidad tengan mayores oportunidades de acceso, participación y aprendizaje. Contamos con infografía y cuadernos de apoyo al aprendizaje de los estudiantes con discapacidad y para el desarrollo de habilidades socioadaptativas. En los 49 CAMs contamos con aulas multisensoriales. Hay laboratorios de tecnología educativa en los 6 CAM de la entidad, Hay apoyo a 60 estudiantes con discapacidad motora con sillas de ruedas y a 50 estudiantes ciegos con bastones blancos. En el 2021 se benefician 5,850 estudiantes con discapacidad con una beca a través del Instituto Estatal para el Desarrollo y la Atención de las Juventudes
en el estado de Guanajuato. Hay 717 estudiantes de 15 a 22 años atendidos en el área laboral de 45 centros de atención múltiple. Hemos generado y aplicamos 5 talleres con temáticas diferentes accesibles para ellos, correspondientes a 5 acuerdos secretariales. Somos así el tercer estado del país que ofrece certificación de estudios en el área laboral. Para lograr estas actividades contamos con un programa de formación para la inclusión educativa que ha venido siendo aplicado y que estará también vigente en este año. Hay un diplomado que se refiere al modelo para crear realidades nuevas en los servicios de educación especial y que cuenta con 138 participantes. Tenemos un taller de desarrollo socioafectivo en la atención a estudiantes con discapacidad con 200 participantes. Se lleva a cabo el primer diplomado de educación especial con temas de atención a estudiantes con discapacidad. En él también hay 200 participantes. Habrá la jornada académica virtual para la atención a estudiantes con discapacidad con 300 participantes. Y también un taller para la atención educativa de estudiantes con sordo-ceguera inscritos en el CAMSEC CEP-OEI. Este es uno de los ejemplos de vinculación que estamos manteniendo para mejorar la atención que damos. Hay un convenio de la Secretaría de Educación de Guanajuato con el Instituto Estatal de Cultura que nos permite participar en un proceso de desarrollo de acciones de atención a estudiantes con discapacidad para tener el aprendizaje a través de las artes, beneficiando inicialmente a 63 servicios de educación especial, los números 1, 2 y 8. En el tema de los estudiantes ciegos que requieren atención a través de materiales en braille y los débiles visuales que requieren materiales escritos con macrotipos, a través de los libros de textos gratuitos y en coordinación con la CONALITEC, para la primaria contaremos con 93 libros que estarán en braille y 818 en macrotipo. En secundaria serán 38 en braille y 337 en macrotipo. Y para las telesecundarias contaremos con 151 en braille y 1,452 en macrotipos. Hay otros grupos con situación o condiciones de vulnerabilidad que también atendemos. 925 estudiantes en situación de rezago educativo por enfermedad son atendidos a través del proceso de aula hospitalaria. 747 estudiantes, hijos de familias migrantes, jornaleros agrícolas, contamos con centros educativos para migrantes. Aquí, con un proceso de atención muy específico, ya se trata de niños que viven y han vivido en situación de shock. 5,796 estudiantes de comunidades originarias con procesos de aprendizaje oral y escrito de su lengua indígena en el campo de la educación indígena. 5,121 personas de comunidades rurales participando en talleres de artes y oficio con el mecanismo de las misiones culturales. 2,430 escuelas de organización multigrado apoyadas con asesoría y profesionalización. Y también 4,377 familias orientadas en prácticas de crianza. Esta es una educación inicial no escolarizada. Nuestro esfuerzo se ha venido sosteniendo y acrecentando a lo largo del tiempo, pero entendemos que no hemos llegado a todo lo que necesitamos hacer. Y entonces se constituye en una estrategia que a través del ecosistema de inclusión educativa busca superar estos valores para dar un mayor y mejor servicio a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez. Sin duda, qué importante conocer las acciones y los esfuerzos que se realizan desde la Secretaría de Educación de Guanajuato, quien usted encabeza, proporcionando esta participación y la inclusión educativa para todas y todos los estudiantes de nuestro estado. Sin duda, se debe siempre contemplar a cada uno de nuestros estudiantes como un ser único, irrepetible y diferente, con derecho y acceso a la educación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Muchísimas gracias por su participación. A continuación, perdón, doctora. No. Perdón. A continuación, daré también entrada a nuestra siguiente panelista. Actualmente es oficial nacional de educación en UNICEF México, a cargo de educación para poblaciones en situación de vulnerabilidad, como niñas y niños indígenas y población en contextos violentos. Es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha ocupado cargos relacionados a la presentación Su micrófono está apagado, licenciado. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, vuelvo con ustedes, perdón, hubo por ahí una interrupción en la sala. Continuamos entonces, presento a la siguiente panelista. Comentaba, ella es licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestra en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha ocupado cargos relacionados al desarrollo social desde el ámbito de la sociedad civil y el sector privado. Fue coordinadora de programas en Save the Children México y gerente del área de responsabilidad social corporativa en Procter & Gamble México. Con ustedes, la maestra Hanna Monsiváis. Bienvenida, maestra Hanna, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Solo una pregunta, Jonathan. Tengo una presentación. ¿La comparto yo desde mi pantalla, desde mi compu? Sí, okay. Sí, ahí está. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias A ti. Bueno, pues de nuevo, gracias por la invitación. Yo hoy vengo a compartirles una experiencia de UNICEF llamada Orientaciones de la Educación Intercultural Bilingüe para la Niñez y la Juventud Indígenas Urbanas. Para darles un poco de contexto, UNICEF es una agencia de las Naciones Unidas. Nuestra misión es garantizar los derechos de las niñas y los niños, siendo la educación uno de los derechos principales por ser un derecho habilitante de otros derechos. Nosotros en UNICEF tenemos varios programas con población indígena. Generalmente nos enfocamos en áreas rurales, y nos enfocamos en temas de mejorar logros de aprendizaje, específicamente mejorar literacidad en primera lengua, ¿no? Con una metodología bilingüe, con una metodología multigrado, dado que la mayoría de las escuelas indígenas son multigrado. Sin embargo, en el 2017-2018 hicimos este proyecto del cual les voy a hablar hoy, que creo que tenemos algunas lecciones aprendidas que pueden ser útiles para cualquier proyecto educativo o política pública que se quiera tener en el tema de educación inclusiva. Entonces, para comenzar, me gustaría darles un poco de contexto sobre esta población en situación de vulnerabilidad, que es la población indígena. La población indígena representa aproximadamente 10% de la población total. Están reconocidas 68 lenguas en nuestro país, de acuerdo al INALI, y a pesar de que existe un marco jurídico internacional y nacional para la promoción de las culturas, de las lenguas y la educación de los pueblos indígenas, tenemos un considerable rezago en diferentes derechos, pero específicamente en el derecho a la educación. Además, una cosa importante que señalar es que a pesar de que tal vez en la creencia popular podríamos decir que las poblaciones indígenas se concentran en áreas rurales, en realidad, de acuerdo al panorama educativo
de población indígena que hicimos junto con el extinto INEE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sabemos que en realidad prácticamente el 50% de las niñas y niños entre 3 y 17 años que se definen ellos, se autoadscriben como indígenas, residen en realidad en ciudades, ¿no? En municipios urbanos o semiurbanos. Y entonces, bueno, dicho esto, evidentemente es una población a la cual hay que atender en las ciudades en las que se concentran. Regresando a cuáles son los rezagos educativos que conocemos, aquí les comparto algunos datos. Por ejemplo, 1/5 parte de la población indígena es analfabeta, y esto todavía es más grave entre los hablantes de lengua indígena, donde es hasta el 25% de la población que no sabe leer y escribir. Esto contrasta de manera importante con la cifra del promedio nacional, que es de 5.5%, ¿no? Entonces, tenemos hasta 5 veces más analfabetismo en población hablante de lengua indígena que en la media nacional. Por otro lado, también vemos un rezago importante en términos de aprendizajes. De acuerdo a la última prueba Planea que se hizo en el 2018, 96% de las niñas y niños indígenas de sexto de primaria no alcanzaron el nivel satisfactorio en lenguaje y comunicación, mientras que el promedio nacional fue de 82%. Estamos hablando de acuerdo a la evaluación, hay 4 niveles. Los niños que quedaron en el nivel 1 y 2, el promedio nacional es 82, que aquí podemos hablar de una crisis nacional de aprendizajes, es decir, en logros de aprendizaje en nuestro país no vamos tan bien, pero en la modalidad indígena eso todavía es peor, ¿no? Es más grave. Y, por ejemplo, también se puede ver en los grados que alcanza la población de educación, ¿no? La población indígena alcanza 6.6 grados en promedio, la autoadscrita indígena 7.6, mientras que el promedio nacional es de 9 y un poquito más. Perdón, no puedo ver bien mi pantalla, tengo algunas notificaciones, 9.2, perdón. ¿Le pueden dar la siguiente? De acuerdo, entonces con este panorama, con este contexto, es que en UNICEF decidimos crear un proyecto abanderado por una publicación que se titula Orientaciones de la Educación Intercultural Bilingüe para la Niñez y la Juventud Indígenas Urbanas, que básicamente es una guía para docentes y otros actores, incluidos directores, incluso autoridades educativas, sobre conceptos y métodos para la educación intercultural para todos. Aquí es importante señalar esto, no es solo para la población indígena, ¿no? Aunque principalmente ellos sean nuestros beneficiarios target, en realidad era para una educación inclusiva en general. Y estas orientaciones además contaban con 3 ficheros que cada uno, que en total tenían 109 actividades para el aula, alineadas al currículo oficial, es decir, le permitía a las y los docentes poder buscar actividades que generaran un ambiente inclusivo y de no discriminación dentro de las aulas. Estas orientaciones y sus ficheros además están acompañados de unos kits como de juegos, de pósters, de juegos de mesa, ¡Ay, fíjate, soy crema! Disculpa, perdón, doctora, quisiera pedir de favor a todos los asistentes que nos hagan el favor de poder cerrar su micrófono. Es importante porque estamos escuchando todo lo que se está hablando desde donde están. Les agradecemos mucho la atención y bueno, esperando que nos puedan apoyar cerrando sus micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, continúo. Entonces, estas orientaciones las creamos en conjunto con una organización de la sociedad civil que se llama EDARTI y además con el extinto CGIB, que es la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que era una unidad dentro de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, que ahora, bueno, ya no existe, pero ellos estaban encargados de justamente buscar esta inclusión educativa de la población indígena. Entonces, con estas 3 entidades hicimos estas orientaciones y las piloteamos en el ciclo escolar 2017 y 2018 en 2 ciudades con una población indígena significativa, que fueron la Ciudad de México y Pachuca.
¿Me pueden dar la siguiente? Gracias. Entonces, así se ven, es de hecho un documento que podemos hacer llegar. Estas son las orientaciones. Básicamente tiene diferentes contenidos, como les decía, para diferentes actores educativos, donde partimos desde el derecho a la educación inclusiva, partimos desde la Convención de Derechos de los Niños, las diferentes convenciones internacionales, la Ley General de Educación, ¿no? Todos estos instrumentos que jurídicamente le dan sustento a la educación inclusiva. Y después llevamos el documento hacia lineamientos de cómo hacer esta educación intercultural en contextos urbanos, ciertas orientaciones pedagógicas, ciertas orientaciones didácticas y por último, como les decía, estos ficheros ya con actividades muy prácticas para poder implementar dentro del aula. ¿Le pueden dar el siguiente, por favor? Entonces, la idea era capacitar a ciertos docentes dentro de las escuelas piloto y involucrar a los directores y al UDI, ¿no? Que era la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, para poder implementar estos en el aula. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de incrementar la permanencia de niñas y niños indígenas en escuelas urbanas y específicamente poder identificar y visibilizar esta población que está matriculada y también fortalecer las capacidades de los docentes para fomentar entornos inclusivos y aprendizajes en escuelas interculturales. ¿Le pueden dar el siguiente? Entonces, bueno, se pilotearon en 30 escuelas, no se hicieron en todos los grupos, se hicieron con algunos grupos, algunos profesores, entonces tuvimos un alcance de 1,875 alumnos, de los cuales 549 eran estudiantes indígenas. Esto fue el primer resultado que nos resultó no sorpresivo, pero sí más bien que confirmaba las sospechas, que era que cuando le preguntábamos a las escuelas cuánta población indígena tenían, solían decirnos 1, 2 estudiantes. Pero una vez que se hacían estas capacitaciones, esta sensibilización que venía además con unos materiales de diagnóstico, resultaba que había mucha más población indígena de la que los mismos docentes sabían, ¿no? Entonces, esto era como un primer hallazgo. Y también el piloto arrojó resultados positivos en el sentido de que 100% de los niños los que fueron beneficiados por el proyecto completaron el ciclo escolar y 90% siguieron en el siguiente grado en la misma primaria, ¿no? Con esto quisimos decir que al final fue un piloto y el objetivo de un piloto es poder aprender de ellos para que si en realidad arrojan buenos resultados podamos escalarlo. Y tratamos de hacer este escalamiento en la Ciudad de México, pero lamentablemente no se logró y aquí creo que llega uno de los primeros aprendizajes importantes. ¿Qué pasa? A diferencia de en los municipios en los que hay población indígena, donde la modalidad educativa, la principal, es la modalidad de educación indígena para esta población o los CONAFES, que es la modalidad comunitaria para esta población, en las ciudades en realidad ni siquiera tenemos un área que atienda en sentido educativo a esta población. Es decir, Ciudad de México no tiene un área de educación indígena porque empezamos desde que no hay una visibilidad de que esta es una población importante dentro de la ciudad. Entonces, la primera barrera fue no tener un interlocutor, ¿no? Una contraparte en el gobierno con la cual poder acercar este tipo de proyectos. Y después, sí, en realidad, a nuestra consideración, una falta de sensibilidad sobre las necesidades de esta población, ¿no? Entonces, al final, lamentablemente, no pudimos escalar este proyecto, pero bueno, existen las orientaciones, existen los ficheros y como ya decía, al final ahorita vemos cómo a los interesados se los podemos hacer llegar por ahora. ¿Me pueden ayudar con la siguiente?
Entonces, bueno, ya me está adelantando, pero quisiera cerrar con algunas lecciones aprendidas, ¿no? Y quiero decir que algunas de estas lecciones estoy segura que aplican para diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, no solamente para la población indígena. La primera lección aprendida es que se requiere generar mayor evidencia sobre el tipo de poblaciones diversas que conviven en las ciudades y sobre sus necesidades particulares. Es decir, ya les decía, nosotros como UNICEF fuimos parte de generar evidencia sobre la población, el estado de la educación de la población indígena, y fue en ese momento que pudimos visibilizar cuánta población en realidad viven en las ciudades, ¿no? Que no necesariamente están en las áreas rurales. Entonces, esto lo pudimos encontrar para la población indígena, pero esta misma falta de evidencia o falta de información, estoy segura que también existe para otro tipo de poblaciones, como por ejemplo la población, las personas que viven con alguna discapacidad, o las poblaciones migrantes, ¿no? O poblaciones que viven situaciones, como ya decía, parte de mi trabajo también es en violencia, ¿no? Que son al final factores que previenen que la población vulnerable, en situación de vulnerabilidad, puedan acceder a una educación de calidad. La segunda lección aprendida es que la educación inclusiva no es para la población en situación de vulnerabilidad, es para todos. Es decir, yo no puedo hacer proyectos de inclusión solo con la población indígena, ¿no? Se tiene que abrir a la población en general, o solo para la población migrante, o solo para la población con alguna discapacidad. Quienes debemos de ser inclusivos somos todos como sociedad, por lo tanto no podemos, ¿no? Solamente targetear a la población que está en la situación vulnerable. Por otro lado, para temas educativos, y esto es una lección, creo que no solo de este proyecto, sino en general, si queremos mejorar la educación, sobre todo para ese tipo de poblaciones en situación de vulnerabilidad, necesitamos buscar intervenciones intersectoriales. Es decir, de nuevo, para esta población específica, la indígena tiene muchísimos rezagos y carencias, no solo educativas, ¿no? Generalmente es la población que está en situación de mayor pobreza, que tiene dificultades para acceder a salud, que tiene dificultades para acceder a seguridad alimenticia, que tiene dificultades para tener una red de apoyo social mínima. Entonces, si no podemos solventar estas necesidades básicas, difícilmente haciendo una intervención solamente educativa vamos a poder impactar en esta población. Y por último, de nuevo, tomando en cuenta la dificultad que tuvimos para escalar este proyecto, pues decir que sí, en efecto, se requiere un trabajo de sensibilización para autoridades educativas. Y este es un consejo para diferentes organizaciones, incluido UNICEF. También estamos poder generar mayor evidencia de cómo se vincula la inclusión educativa con otros indicadores educativos. Es decir, en el sistema educativo difícilmente habrá. Los indicadores principales son acceso, ¿no? Son logros de aprendizaje, son permanencia, son conclusión o la trayectoria educativa. Y necesitamos tener más datos de cómo ambientes inclusivos impactan estos indicadores, ¿no? Haciendo eso creo que vamos a poder hacer un caso mucho más fuerte de cómo mejorando la inclusión educativa podremos mejorar los indicadores educativos. Y eso es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Y nada, adelante, Jonathan. Muchísimas gracias, Hanna. Muchísimas gracias, Hanna. Gracias por estar aquí con nosotros. Sin duda alguna tocas un punto también medular e importante. Comentabas ahorita, la inclusión es para todos, pero creo que sin duda es importante el continuar reforzando nuestras políticas públicas para poder apoyar el derecho a la educación indígena, propiciando estos entornos inclusivos que bien comentas, que les permita complementar y completar sus trayectos educativos. Hanna, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por participar y pues bueno, daremos pie a poder presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es presidenta del Instituto Municipal de Formación y Aprendizaje a lo largo de toda la vida en Villa María, provincia de Córdoba. Es licenciada en Letras y doctora en Filosofía con especialización en Pedagogía. Actualmente es miembro de número de la Academia Nacional de Educación,
creadora y directora del doctorado en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe y del doctorado en Pedagogía de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, Argentina. Es profesora titular en el Seminario de Teoría de la Educación y de Metodología de la Investigación y seminarios de autor de la especialidad en diversos doctorados en educación nacionales e internacionales. Es miembro del Consejo Académico del Doctorado en Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y autora de numerosas publicaciones sobre educación y pedagogía. Con ustedes, la doctora Margarita Schweizer. Bienvenida, doctora Margarita. Adelante con su participación. Doctora, tiene su micrófono apagado. ¿Ahora? Perfecto, doctora, la escuchamos. Bienvenida, muchas gracias. Muy gentil. Decía que debo agradecer la gentileza de su presentación y debo felicitar el que importantes instituciones nacionales como la Universidad de León e internacionales como UNESCO dediquen su tiempo y su esfuerzo a un sector social tan importante como es el sector educativo. Y en el marco de ese sector educativo, al tema de la inclusión, y sobre todo en el marco de la inclusión educativa. Cuando nosotros miramos, observamos la función de la palabra que se escribe, la palabra que se dice, que se balbucea, nos damos cuenta que la palabra designa distintas realidades. Una misma palabra puede generar angustia, puede generar satisfacción, puede generar antipatía o empatía. El mismo vocablo. ¿Y a qué se debe que una misma palabra despierte emociones, sensaciones, reflexiones diferentes? Es porque la palabra está atada a la persona, está atada al ser humano, es el vehículo capaz de mostrar la interioridad y el pensamiento de esa persona, pero también es la palabra que recoge el sentir del contexto. Y en este caso, la palabra que nos convoca, que nos reúne para reflexionar un tanto, es la palabra que va acompañada por una idea de cambio y actualización permanente. Es esta palabra que ha invadido la necesidad de escucharla, de analizarla y de ponerla decididamente en acción. La inclusión como vocablo determinante en la sociedad de hoy. No atender al significado profundo y a la acción que denota un esfuerzo constante, como es la palabra inclusión, nos coloca fuera, absolutamente fuera de un entorno social justo y equitativo. No atender a la demanda de la inclusión es evidentemente soslayar la presencia en un marco social que comprende a todos del ser humano. De tal manera que hablar de inclusión es arriesgarse también a hablar de lo diverso. La relación de la inclusión con la diversidad es absolutamente fundamental
tenerlo en cuenta. Perdón. Bien. La palabra inclusión es un baluarte en sí misma, tiene un significado profundo, dice per se aquello que quiere señalar, pero sin embargo, la inclusión refiere a distintas realidades y eso es lo que la hace diversa. Hay una inclusión reclamada en el campo social o en el campo económico o en el marco educativo o en el marco familiar, en el marco vecinal. Es decir, la palabra inclusión rige todas las relaciones de la persona con su contexto, cercano o lejano, presente o ausente. La palabra inclusión se ha transformado en un vocablo fundamental en estos tiempos y básicamente es una palabra que remite a necesidades manifiestas que el hombre está convocado a resolver y a darle absolutamente respuesta, y una respuesta comprometida y profunda. ¿Qué hablar de la palabra inclusión en el marco educativo y en el marco escolar? Y a eso me referiré en tanto el tema se adecua a pensar un tantito en lo que es la inclusión educativa. La inclusión educativa habría que remontarse a expresiones muy notorias y que han atravesado la historia del pensamiento pedagógico. Vamos al siglo XIV y un caballero llamado Jan Amos Comenio dice, en una época donde hacer estas afirmaciones le llevaba la vida, dice: educar dando a todos todo. Corren los siglos y en el siglo pasado un pedagogo latinoamericano como fue Paulo Freire toma la palabra, la expresión de Comenio y dice: educar a todos con todo. Es decir, la educación es fundamentalmente un elemento que nos iguala, perdón, me corrijo, que nos debiera igualar, porque la educación también establece diferencias y pareciera que hace a las personas diferentes. Y esta falta de inclusión, aislar al hombre del campo educativo, hace que la educación aparezca como un elemento injusto. Es decir, no está al servicio de todos. No puede ayudar a todos. No puede personalizar aún más a todos, porque no está al alcance de la mano de todos. Por eso es tan importante, a partir de los derechos del niño y de las políticas públicas que puedan diseñarse, de las estructuras curriculares que puedan diseñarse, no importa los marcos teóricos que las sustenten. La estructura curricular debiera ser el elemento, el instrumento, la fuente capaz de dar una igualdad en el acercarnos a los beneficios educativos. Falta la educación, falta absolutamente indicadores que hagan crecer otros ámbitos del conocimiento humano. Hace poco conversaba frente
al tremendo momento pandémico que estamos viviendo, hablaba con un médico y él me decía, es imposible sostener la salud si no se puede sostener sobre indicadores educativos. Y estos indicadores educativos debieran ser para todos igual. Es decir, la educación es un baluarte. Ahora bien, la educación establece, así como aparece, utilizada por el hombre y ofrecida a la sociedad, aparece como un elemento de distinta calidad, de distinta categoría, de distinta utilización, prestando distintos servicios por diferentes razones. Las razones pueden devenir de un planteo fuera de todo contacto con la realidad y la necesidad educativa, pero también puede devenir de los que tenemos la responsabilidad de formar para generar mejores recursos humanos a nivel de educadores. Abordar el tema de la inclusión social implica tener o ir proveyendo de elementos absolutamente fundantes del conocimiento. No se trabaja con el ámbito de la inclusión sin tener una preparación previa y ad hoc dirigida necesariamente a mejorar la tarea, y no solo la tarea, sino toda la estructura interior de la persona puesta al servicio de un mejoramiento de la educación que se brinda. Incluir no es solamente generar conocimientos en el ámbito educativo. Incluir no es solamente encontrar un banco en el ámbito de una escuela. Incluir no es solamente tener un certificado de estudios en la mano que pareciera que habilita con todo el conocimiento para desempeñarse en el mundo. Incluir significa dedicarnos absolutamente también a hacer crecer la interioridad de aquellos que están en nuestras manos o que son nuestra responsabilidad. La educación en su amplia definición debe ser absolutamente inclusiva. Debe incluir toda la carga de responsabilidad, compromiso y amor de la familia. Y sabemos, quienes trabajamos en educación, que ese tipo de inclusión por distintas necesidades o distintas formas de vida o posibilidades de vida, esas cargas de inclusión y de relación en el marco familiar muchas veces no está, no existe. No hablar tampoco de las deficiencias que a veces tratamos de ocultar que tienen las instituciones educativas. Como toda obra humana, la institución educativa tiene sus claroscuros, tiene sus recursos excelentes para la formación, pero también tiene las carencias profundas. Eso necesita estar regulado, y lo está, y lo está. Evidentemente que existen las disposiciones, los reglamentos, las resoluciones ministeriales o de autoridades competentes que tienden a regular en calidad esta formación educativa, sobre todo dedicada para aquel que se debe ser incluido. Pero también nosotros sabemos que a pesar de tener las normativas y las referencias, falta muchas veces formar la conciencia,
formar los deseos, formar las vocaciones para hacer concretos, para concretar con calidad y con el respeto que corresponde, concretar esa inclusión que necesariamente se tiene que dar en un mundo absolutamente injusto, cada vez más injusto, donde la equidad que debe acompañar a la inclusión muchas veces no se ve con la categoría que debiera verse. De manera que creo que más allá de las normas, más allá de los excelentes planes, de los objetivos bien redactados, de las evaluaciones en las que nos esforzamos cada vez más para evaluar correcta y equitativamente y justamente, más allá de todo eso, tenemos que formar en una sociedad con las características de precariedad afectiva y de compromiso que en algunos momentos se observa, debiéramos tratar de mejorar esa actitud docente, ese compromiso educativo, no solo cumpliendo con las normativas existentes, sino cumpliendo con el compromiso humano de generar una educación realmente que contenga, realmente que invite. Un ejemplo de los muchos que debe haber y que leemos y que nos enriquecen, traigo un ejemplo de los trabajos que emprendemos en la localidad en la que me desempeño, que es Villa María, provincia de Córdoba, República Argentina, donde hay núcleos vulnerables claramente definidos, algunos locales y otros productos de la inmigración natural, del movimiento natural migratorio que se da. Y esa estructura social demandó a la escuela y demandó a los que estamos desempeñándonos en el ámbito educativo, demandó una mirada especial, específica, que estudiara la vulnerabilidad, el énfasis en vulnerabilidad que tienen estos niños que están ubicados en la periferia de la localidad en la que vivimos. Y entonces fue necesario pensar en salir en auxilio de las necesidades que se señalaban. Y se fueron creando programas ad hoc, programas destinados exclusivamente para estos grupos vulnerables que requieren determinado tipo de respuesta. Y me he permitido entonces mostrar, por ejemplo, que dentro del instituto dedicado exclusivamente a lo educativo de escuela primaria y básicamente a niños que requieren un trato y un estudio y una dedicación especial, programas siempre en el marco de sostenibilidad y en el marco de la Agenda 2030. En ese marco surgieron algunos programas. Por ejemplo, 3 grupos. Un grupo de especialistas en psicopedagogía, otro grupo de especialistas en apoyo escolar y otro grupo dedicado a trabajar en equipos móviles. Equipos móviles son equipos configurados por 3 profesionales, psicólogos, psicopedagogos y asistentes sociales, que los 3 juntos van a abordar la causa de vulnerabilidad que tienen los niños que
se observa que pululan, que van, que vienen, que entran, que salen, que no tienen una asistencia permanente definida en el marco escolar. Es decir, si traducimos lo que digo al lenguaje muy sencillo, diríamos que los niños vayan o no vayan a la escuela, los chicos, los padres manden o no manden a los niños, estos equipos de profesionales van a la casa de cada uno de los chicos, se comunican con los papás, se empapan de la problemática familiar, se ayuda si son elementos objetivos con los que hay que ayudar, y si no, se hacen las asistencias psicológicas, psicopedagógicas que fueren necesarios. Esto implica un trabajo cotidiano, un trabajo de hormiga, ir por las casas buscando a estos niños, rescatarlos, ayudarles, darles aquello que necesitan. Y ese es un trabajo que está a cargo y solventado económicamente por la municipalidad, por la comuna de nuestra localidad. Es ir a buscar al niño que se cae del sistema, al niño que se esconde, a la familia indolente o con graves problemas que no le permiten mirar la actividad escolar de su hijo. Es decir, se dan múltiples situaciones, muchas de ellas absolutamente dolorosas. A veces parecen sacadas de un relato, de un libro de novela, y no. Hay que tomar esos elementos que son... Doctora, perdón que la interrumpa. Estamos a 2 minutos para poder ir redondeando el tema. Muchísimas gracias, perdón. Muy bien. Gracias, muy gentil. Que son reveladores de esta situación, se van tomando y se van mostrando persona a persona. Puede aducirse que es un trabajo ímprobo, sí lo es. Que requiere dedicación full time, también digo que sí. Pero la manera de rescatarlos, de rescatar estos niños que no se nos pierdan, es esta manera que hemos encontrado. Redondeo y digo, no importa toda la cantidad, calidad de normativas, de reglamentaciones, que sin duda en todos los gobiernos y en todos los lugares existen, sin duda, y serán de la mejor calidad. Pero todo lo que podamos hacer también va desde otras dos direcciones. Inclusión, hablo del marco escolar, de la educación formal, inclusión en el marco de la formalidad educativa con docentes preparados, formados para llevar adelante la tarea que les es encomendada. Y por el otro lado, una dedicación especial por la problemática que puede aparecer como individual, pero que en definitiva, cuando son muchos casos, se transforma en una mancha social. Gracias. Doctora, una ricura escucharle, doctora. Le agradezco mucho el que esté y haya estado aquí en este panel. Me quedo con algo que comenta, el reforzamiento a los derechos del niño y de políticas públicas necesarias para poder obtener una igualdad para todos. Y con esa frase de Pablo Freire, educar a todos con todo. Muchísimas gracias. En verdad le agradecemos mucho la participación en este panel y pues bueno, gracias de verdad, doctora. Un gusto conocerla. Gracias a ustedes. Gracias. A continuación, paso con la última panelista. Ella es una ciudadana leonesa, mamá de 2 niños, uno de 14 años y otro de 7 años. El mayor es un adolescente con discapacidad intelectual severa, una mujer que trabaja por tener una sociedad más igualitaria, una mamá enfocada en la búsqueda constante de herramientas y tratamientos para aplicar en la educación y salud de sus hijos, dispuesta a ser equipo
con los docentes, personal educativo y terapeutas para impulsar y lograr la inclusión educativa. Con ustedes, la señora María Reina Cermeño. Señora María Reina, un placer tenerla aquí con nosotros y pues adelante con su participación. La escuchamos. Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado a este importante panel para platicar un poco sobre nuestra experiencia en el proceso de la inclusión educativa. Como usted dijo y mencionó ya, soy mamá de un adolescente con discapacidad intelectual severa y motora de 14 años, con convulsiones de difícil control. Mi hijo se llama Diego. Nuestra experiencia en la inclusión educativa empieza, como muchos papás, con desconocimiento, incertidumbre y no saber por dónde empezar, o incluso a qué se refiere. El proceso de saber el diagnóstico de Diego fue lento. Al principio, con retraso leve, por lo que parecía que con trabajo oportuno se podría regularizar. Les voy a platicar un poco de nuestra historia personal con la discapacidad. El diagnóstico inicial de Diego fue epilepsia clínica, porque incluso los estudios no mostraban algún problema, padecimiento o síndrome que se adecuara a su cuadro. Lo que sí es que el niño convulsionaba siempre que se presentaba una febrícula de 37.5 grados. Y como un niño de 1 año, era normal que casi cada 15 días estuviera con gripe, y sobre todo porque empezó a asistir a una guardería por recomendación médica. Seguimos con atención muy cercana con el neurólogo pediatra, con estudios casi cada 6 meses, y a la edad de 2 años y medio, en el hospital de alta especialidad pudieron realizarle un estudio llamado SPEC cerebral, que arrojaba el lugar donde aparentemente ocurrían las descargas que hacían que el niño convulsionara. Para entonces ya era muy evidente su retraso social, motor y psicológico. Estos casi 2 años trabajamos más bien con terapia de lenguaje y física de manera particular. Dejé de trabajar para enfocarme al 100% en su tratamiento. Buscamos entrar al CRIT y nos aceptaron, por lo que ya teníamos un buen equipo que trabajaba con nosotros. Sus terapias, que eran 1 o 2 veces por semana, en casa debían ser replicadas 2 veces por día. Con los datos arrojados del estudio del SPEC cerebral, nos dijeron que Diego era candidato a cirugía de epilepsia. Consultamos con otros médicos y corroboraron que era factible. Decidimos realizarla a la edad de 3 años. Este momento es el que determinó totalmente su diagnóstico, ya que con la biopsia encontraron algo llamado esclerosis mesial temporal y atrofia hipocampal. Partes del cerebro que determinan el comportamiento, el aprendizaje y la parte motora. Y el lenguaje. Si bien la cirugía se realizó con éxito, pues se le extrajo la parte que era el foco epiléptico, hubo complicaciones que llevaron a Diego a padecer una parálisis del lado derecho, incluyendo el pulmón y la glotis, por lo que fue necesario realizar traqueostomía y gastrostomía, y se le manifestaron otro tipo de convulsiones que a la fecha aún padece. Bueno, para no hacer tan largo la anécdota, después de 1 mes de estar hospitalizado, salimos a reiniciar sus terapias físicas, de lenguaje y psicológicas. Volvimos al CRIT donde el niño había sido aceptado. Y fue en este momento y después de 3 años, donde como venda que cae de los ojos, nos dimos cuenta que estábamos lidiando con una discapacidad. Hasta entonces manteníamos la esperanza de una rehabilitación que llevara a Diego a trabajar con los niños regulares de su edad. La pasamos asustados, con duelo, al tener que dejar de lado las expectativas de un niño que iba a estudiar tal cosa, aprender aquello, estar en el deporte tal, pero siempre enfocados y buscando la manera de estar centrados en lo que vivimos. Esta experiencia nos llevó a buscar de manera personal herramientas como por ejemplo la programación neurolingüística, cursos de milagros, buscar herramientas para mantener la paciencia, técnicas para vivir el presente. Y aunque no es fácil, a la fecha algunas veces dejan de funcionar todas ellas y entramos en crisis nuevamente. Hasta que soltamos y encontramos otro enfoque, otra manera de ver, más apoyos. Algo que nos ayudó mucho al principio y hasta la fecha es una frase que nos dio el neurólogo, que fue: no es momento de buscar culpables, es momento de ocuparse. Después de haber vivido nuevamente nuestro recorrido contándoselos, quiero platicar ahora sí cómo fue nuestra experiencia educativa hasta la fecha. Diego, como comenté, empezó a asistir a grupos de inclusión desde que inició con convulsiones a la edad de 1 año.
sin aún conocer su diagnóstico y buscando que con grupos de su edad pudiera desarrollar las habilidades y destrezas que debería de tener de acuerdo a su edad, asistiendo a la par a sus primeras terapias de lenguaje y rehabilitación física para lograr el gateo, el lenguaje y posteriormente el caminar. Por recomendaciones médicas del CRIT y de sus primeros terapeutas, Diego asistió a escuela regular hasta la edad de 5 años, donde ya fue más que evidente que no era posible que pudiera pasar a un tercero de preescolar, tanto por sus conocimientos escasos adquiridos como por su falta de capacidad de seguir instrucciones simples. Decidimos buscar más opciones y encontramos el CAM. Junto con la búsqueda de más opciones también de terapias alternas como natación, equinoterapia, terapias de lenguaje, rehabilitación física, y seguimos trabajando con lo que en el CRIT aprendimos, ya que para entonces nos dieron de alta porque el niño, aunque lento, avanzaba a su ritmo. A lo largo de nuestro camino acompañando a Diego en su proceso, ha habido momentos y situaciones en el que de verdad hemos visto esfuerzos para realmente entender cómo aprende Diego. De ellos destacaré algunos ejemplos. Decidimos entrar a un camp, como mencioné, buscando su integración social más que el aprendizaje de escritura y de matemáticas y todo. Además de que, según lo que investigamos, contaban con un equipo con herramientas para el trabajo con niños con discapacidad y aparte integral porque tiene apoyo psicológico, de comunicación y trabajo social. En estos años dentro del CAM hemos tenido experiencias con ciertos maestros y maestras en los que sí nos hemos sentido realmente integrados y que ayudaron a Diego a su integración. Una maestra, por ejemplo, se enfocó en que Diego respetara horarios, actividades a realizarse, buscando el método adecuado para él. Otra maestra, por medio de la observación y el trabajo con él, vio que Diego tiene un proceso lógico matemático, por lo que si él se le educa a través de que tenga horarios y de que a esta hora va a pasar esto, él se mantiene más tranquilo. Una maestra más, desde su personalidad y experiencia, logró con voz firme y autoridad que Diego se cuadre y siga instrucciones. Esto ha ayudado a que él avance en tener cierto orden y tener un comportamiento adecuado al lugar donde está. Así también un maestro, desde un carácter más comprensivo y noble, ha logrado que el niño interactúe en juegos en grupo y se relacione con sus compañeros. En las instituciones también nos ha ayudado mucho el asistir a eventos de inclusión, como por ejemplo las carreras que organiza el DIF, donde Diego se ve feliz y aunque no le gusta correr para nada, le gusta ser empujado en la silla de ruedas. Otro ejemplo son los eventos del Día del Niño, donde también encuentra la manera de divertirse y la pasa muy contento. Procuramos asistir a eventos y talleres que, aunque no son precisamente para niños con discapacidad, le ayudamos a involucrarse visitando Explora, talleres del Fórum Cultural, etc. El asistir a estos eventos nos ayudan como familia a mantenernos unidos, enfocados y nos sentimos partícipes en la sociedad, ya que damos la oportunidad de que otros círculos conozcan nuestro entorno. Algo que también nos ayudó mucho fue la observación de una terapeuta que logró identificar que Diego aprende a través del método espejo, que se trata de no enseñarle a él directamente, ni mantenerlo sentado, ni aquí te quedas, sino más bien de enseñarle a otro niño con el que él se identifica y posteriormente observar qué fue lo que se le quedó a Diego. Así también, como papás hemos tenido la oportunidad de asistir a talleres y eventos organizados por el DIF, por el municipio de León y la Secretaría de Educación de Guanajuato, que nos motivan a seguir adelante con información oportuna de acuerdo a las necesidades y edad, tanto cronológica como mental de Diego. Algo también a destacar y que es muy importante para nosotros es que la educación no solo se centra en los niños, están haciendo algo totalmente integral. Los diferentes organismos con los que hemos tenido oportunidad de trabajar incluyen a la familia, las instituciones como he mencionado, al CRIT, al CAM, al DIF, etcétera, terapeutas, psicólogos, nos han ofrecido talleres, conferencias y la oportunidad de trabajar de la mano con ellos. Otro aspecto que hemos considerado relevante es la diversidad y cómo la educación no solo nos ofrece ese acompañamiento, sino que de verdad se hace al individuo observando lo que particularmente podría ayudarle. Si bien Diego ahora tiene 14 años, está cursando un primero de secundaria y no se ha logrado la lectoescritura, su lenguaje y comunicación son escasos, Diego está totalmente incluido en su escuela, en sus grupos familiares y anda con nosotros en parques, talleres, eventos sociales
y podemos ver sus avances. Seguimos en la búsqueda de nuevos métodos, oportunidades y en contacto con instituciones, psicólogos y maestros que nos provean de nuevas herramientas, talleres y nuevos enfoques. Aún falta mucho por recorrer. Como sociedad, nos falta por aprender de cada familia y sus necesidades en el tema de la inclusión educativa. Como por ejemplo, y desde mi punto de vista, que se esté más al pendiente de las instalaciones físicas donde los niños con necesidades especiales asisten, materiales con los que cuentan las escuelas para cumplir con su labor, en fin, que el lugar a donde asisten a convivir con sus compañeros y maestros lo sientan cómodo y se puedan desenvolver con facilidad. En el ámbito social, desde mi punto también de vista, hace falta que las bibliotecas públicas cuenten con material exclusivo para niños con discapacidad, talleres enfocados a ellos con especialistas de los que aún tenemos la oportunidad de aprender. Museos donde los niños puedan tocar, doblar y experimentar con todos sus sentidos sin tener que estarlos reprimiendo del conocimiento porque no lo hacen como los demás. Si bien al evento donde decidimos acudir o al lugar de la ciudad donde decidimos ir encontramos empatía y la disposición de ayudarnos, recuerdo con tristeza un evento en el que buscando un preescolar para Diego, al principio se nos atendió muy bien, fueron muy cordiales, nos dieron todas las indicaciones y cuando conocieron el caso del niño, automáticamente nos aumentaron la colegiatura, nos pidieron más recursos de los iniciales, la contratación de una maestra sombra. Y era claro que todo esto fue para que desistiéramos de inscribirlo en su escuela. Por lo que siento que falta que en las escuelas se realicen talleres o capacitaciones para tratar con niños con discapacidad y a sus papás. Hace falta que los niños de escuelas regulares conozcan cómo es vivir o convivir con niños con necesidades especiales. Creo que por ahí va mi petición. Otra ocasión también recuerdo que fuimos a comer a un restaurante y él por su epilepsia lleva una dieta cetogénica, por lo que le tenemos que preparar su comida. Y no nos permitieron la entrada porque no podíamos sacar la comida que le llevábamos al niño. Entonces igual desistimos de entrar a ese restaurante y no hemos vuelto. Sabemos que todo avanza y cada vez hay más conocimiento, aceptación y por lo tanto mayor inclusión por parte de la sociedad. Ahora, después de estos casi 14 años, sabemos que Diego aprende con el juego y la música. Por ello les quiero comentar algo muy bonito y una anécdota que siempre me gusta de Diego, es que le gusta mucho la música de Cricri. Y le gustan las caricaturas que cuentan las historias con música. Por lo que siempre que encontramos un evento en la ciudad donde hay música y si es de Cricri, no faltamos. Sabemos que es garantía de que Diego y la familia la van a pasar genial. Hasta aquí mi participación. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Con mucho gusto será recibida. Gracias. Muchísimas gracias, señora María Reina Cermeño. A título personal y a nombre de todos, mi reconocimiento, la verdad, por ser esa mamá, por impulsar a Diego a poder hacer todo esto, de verdad que se le hace a uno un nudo en la garganta escuchar todas estas cosas buenas que están sucediendo. Con gusto tomamos el tema de las bibliotecas públicas, nos lo quedamos para poder ver cómo impulsar esto que nos está solicitando y pues bueno, yo quiero nada más comentar que pues bueno, necesitamos generar un cambio en este enfoque fundamental, entender que la diversidad no obstaculiza el aprendizaje, lo favorece más bien a crear relaciones de interdependencia positiva desde lo que cada ser humano es, de manera que no solo se tiene la oportunidad de enseñar, sino de aprender de los demás también. Muchísimas gracias, señora María Reina, de verdad le agradecemos mucho su participación y queremos también, pues bueno, vamos a pasar a esta sesión de preguntas y respuestas. Les comento a todos quienes participan en este panel, pueden hacer sus preguntas por mediante el chat. Vamos a poner ahí a quién dirige la pregunta o poderla lanzar para poder ver quién de nuestros panelistas nos puede hacer favor de poder dar contestación a ellas. Quiero yo partir, a lo mejor en lo que van poniendo ahí sus preguntas, lanzar una pregunta, ahora sí que a título personal, desde su experiencia, ¿qué impacto ha tenido esta emergencia sanitaria y en la educación a distancia para la inclusión educativa? ¿Qué retos ven ustedes que se han estado teniendo ahorita con esta pandemia del COVID?
quien guste participar, abra nada más su micrófono, obviamente refiriéndome a los panelistas. Si me lo permites, creo que en términos generales el impacto ha sido fuerte y creo que más fuerte porque no estábamos preparados para una circunstancia de esa naturaleza. Y aunque han pasado ya prácticamente 11 meses, todavía hay aspectos que no sabemos cómo atender. En el caso particular de niños con discapacidad, una limitación enorme es la pérdida de la interacción personal que se puede tener en la atención de estos niños en los centros diversos en que se les atiende o en las mismas escuelas en las que están incorporados. Y estos niños, como prácticamente todos, pero ellos con mayor realidad, requieren de esa interacción personal. Somos seres sociables y esta es una de las manifestaciones de inclusión, y cómo nos relacionamos social, físicamente con todos los niños, independientemente de en qué sector pudieran quedar ubicados. Si me permiten, un elemento que se ha destacado como saldo de este momento pandémico es el impacto que se ha sentido, se ve, ha repercutido fuertemente en el ámbito de la familia y la relación que la familia en algunos casos buscó desesperadamente seguir teniendo esa relación con la escuela, con los ámbitos del conocimiento. Y en otros casos, un abandono, como que dejó de haber ámbitos de formación y los niños dejados casi a la mano de Dios, vagando por las calles, jugando en horarios absolutamente inadecuados, no cuidados en una alimentación que, aunque mínima, debiera existir. Yo creo, como usted, colega, que el impacto ha sido fortísimo y creo que me parece que debemos a nivel educativo tratar de recuperar ciertos hábitos, cierta disciplina horaria, cierto respeto por el aseo, por el cuidado personal. Creo que esos son elementos a recuperar. Creo que hay ámbitos, sectores sociales que han sufrido de una manera tremenda el impacto de la pandemia. Y como tienen pocos elementos para defenderse de todo esto, sucumben. Y uno los ve como derrotados. Y a los niños mucho más. Creo que a nivel educativo hay en muchísimos casos un doble compromiso con los pequeños, pero también con los adultos. Muchísimas gracias, doctora Margarita. Tenemos aquí dos preguntas. Voy con la primera. Va dirigida a la doctora Hanna. En este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos seguir apoyando a nuestros niños con necesidades educativas que se encuentran en escuelas regulares? ¿Se encuentra por ahí la doctora Hanna? Sí, discúlpame. No, pero Jonathan. Adelante. Te repito la pregunta. Sí. Dice, en este tiempo de pandemia, ¿cómo podemos seguir apoyando a nuestros niños con necesidades educativas que se encuentran en escuelas regulares? Es una pregunta complicada. En este tipo de crisis, nosotros en UNICEF lo que hemos recomendado es, no podemos esperar tener
el mismo tipo de condiciones educativas que teníamos previo a la pandemia. Es decir, sabemos por encuestas que hemos hecho que los niños no están dedicando las mismas horas a la educación en casa, inclusive, ¿no?, en los hogares más privilegiados o con mejor acceso, digamos, a internet, a libros, etcétera. Por lo tanto, creemos que tanto los padres de familia como los docentes y el sistema completo necesitamos priorizar, por ejemplo, en las habilidades fundamentales, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Habilidades como la literacidad, la escritura, la lectura y las matemáticas, porque son esas las que, digamos que si no enfocamos ahora, después tendremos más problemas para tener otro tipo de aprendizajes, es decir, otro tipo de materias. Podemos hacer actividades remediales después, ¿no? Para cualquier cosa podemos hacer actividades remediales, pero específicamente estas habilidades son clave aprenderlas en las etapas correspondientes. Entonces, esa es una de las cosas que podemos estar haciendo. Otra cosa importante es el apoyo psicosocial, ¿no? Evidentemente, los cambios que ha ocasionado esta pandemia crea ansiedades, crea estreses, crea falta de motivación para poder continuar con la educación. Entonces necesitamos partir desde cómo estamos nosotros como docentes, nosotros como padres, nosotros como niños, hacer contenciones emocionales, buscar nuevas formas de conectarnos en la distancia y con eso setear las bases para poder continuar en un ambiente positivo que permita el aprendizaje. Esas son, ¿no?, algunas de las dos cosas que podemos hacer en este momento. Muchísimas gracias, Hanna, por la respuesta. Contamos con otra pregunta de Maribel Reyes. Dice, ¿cómo y dónde se gestiona una capacitación para padres de familia de una escuela con alumnos con discapacidad? En términos de discapacidad, lamentablemente no tengo información al respecto, digamos, no, en el programa en México no nos enfocamos en eso. En general, cómo se gestionan capacitaciones para padres, aunque no sea para discapacidad, creo que se necesita primero vehículos, mecanismos de colaboración entre la escuela y los padres de familia. Se necesita cierta sensibilización de una corresponsabilidad, es decir, no es responsabilidad 100% de la escuela, así como no es responsabilidad 100% de los padres. Y digamos que teniendo esos mecanismos de cooperación y colaboración y esa sensibilización, creería que es el primer paso. Y bueno, me disculpo, no tengo información específica. Yo me permitiría mencionar que a través de los CAM y las USAER se hacen algunos contactos con ofertas que en las mismas instituciones se ofrecen, pero también cuando aparecen en el mercado, por llamarlo de alguna manera, o se conoce que alguna institución está ofreciendo tal o cual capacitación, son comunicadas a los padres de familia para facilitarles el acceso a ellas. Creo que una opción que también podríamos considerar para atender de mejor manera esta necesidad es recabar de los padres de familia las necesidades que perciben en sus habilidades y competencias para atender las discapacidades que sea, de manera que pudiéramos ofrecer algunos programas de capacitación que pudieran quedarse en línea o mantenerse por demanda en las mismas instituciones. Pues muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, les doy las gracias a todas y a todos porque vamos a pasar posteriormente a la sala general. Agradezco enormemente la participación de nuestras 4